charla. Arrancamos. No, me parece que no sé. ¿Puedo opinar? No sé si Yo tiene creo. que ver. Sí, dale, a ver. No, que yo... perdón. Dale, no, dale, perdón, bueno. Bernadette, así te No, eso de conocemos. que me parece que hay una simetría, o sea, tiene que haberla. Como Siempre hay una simetría ahora, cómo se en usa es todos los otra cosa. niveles. Yo considero la diferencia, como marcaba Marianela, del terciario y universidad, que en la universidad sos un número, no sos un alumno. Bueno, nosotras fuimos con la negra, justo Marianela Machado, perdón, a la facultad juntas, y éramos 200 personas, más de 200 personas en primer año. Éramos un número. Eso No había depende. lista, no había A nada, ver, y el profesor te trataba así pará, en la universidad. pará. Vos estudiaste en Lomas, en Zárate. En Zárate, sí. Depende del docente también. Sí, Y te sí, voy yo te a, y digo, te más que voy nada a el primer tirar un año. nombre que a mí me llamó la atención. ¿Con quién cursaste Sociología del Derecho? Ni me acuerdo. Eso te lo puedo decir Machado. Bueno, Perdón. Me acuerdo de ciertos profesores que me marcaron. Ponele bueno, Florio, bueno. después soy Está muy porque mala si no, igual. estamos haciendo un diálogo entre nosotros. Sí, Pero te perdón. tiro, no, sí, porque si no, a mí me engancha, ¿viste? ¿Y por qué te saqué a relucir eso? Pero, ¿recordás a Ise Moyano? Esa lo tuvo la negra en primero. Ah, No. bueno, a ver, depende del profesor también, pero el modelo es que también pasaba en secundaria y también pasa en los institutos terciarios. Y a lo mejor todos caemos en esto, porque si, fíjense en mi caso, que yo estoy pregonando una cosa, pero de última, estoy arrancando en cuarta y hablo solo. Ese es el problema, que a veces pecamos o caemos. Sí, siempre va a ser una relación asimétrica, porque se entiende que tenés un poquito más de, no sé si de conocimiento, o sí, pero también más de experiencia, diría yo. Y que los quiero hacer participar el año que viene a todos, o a los que tengan ganas, pero tiene que ver a veces con la experiencia en cómo plantificarse, y me remito a Eugenia Butti y a Eugenia García y a Marcel, que participaron de los concursos, de nuestros concursos como alumno dentro de la comisión. A veces esa experiencia o esos años te posicionan distinto. Puedo estar errado o no, pero Eugenia, contá un poco, vos que participaste, ¿se notaban los años o no? Eso tiene que ver también con la dinámica de la clase, con la organización. ¿Es para mí o para Eugenia García? No, pero yo a vos, Eugenia, en mi caso no, porque ahí concursé yo. Claro. No quiero ser. Pero Sí. vos, claro, ¿a qué te referís con respecto No, espera, a la edad? dejala Buti, y después arranca vos. No, vos digamos, a lo que hace referencia, me imagino que es a que cuando uno presenta un proyecto se nota el camino recorrido frente a alguien que por ahí recién inicia. Puede ser En el eso. momento de defender tu proyecto, ¿no? Como bueno, por ahí bajo los sustentos, la teoría, los Sí, pero a veces autores. tiene mucho que ver, y por eso es importante la práctica o el trabajo in situ. Sí.
No en vano, estas carreras, si bien ustedes... Por ejemplo, a mí de esa experiencia que viví me quedó mucho el tema de la evaluación. Cuando preguntaban, bueno, todo esto, ¿cómo lo vas a evaluar? También está bueno poder argumentar eso. Porque por ahí es fácil, o suena lindo, por ahí todo lo que uno tiene intención, o tiene de dejar en el otro, de dar el conocimiento, pero por ahí no saben cómo después, digamos, evaluar del otro lado si realmente esa enseñanza está. Eso para mí es el gran desafío, como que a veces cuando le preguntaban eso, por ahí no se lo habían puesto a pensar. Y ahí creo que es la base, porque uno está acá para dejar en el otro algo, para transformar Bueno, la vida de alguien o ahí, para que pueda ahí, generarle curiosidad, me parece. ahí, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio y ya me han escuchado y infinidad de veces. Yo sostengo o hablo de una evaluación comunicativa, de una evaluación en proceso, pero también tiene que ver a lo mejor con los años o la postura que vos tomás respecto al otro. Por un lado hago la diferencia, mido o evalúo. Claro. Que eso es una obsesión que tengo y si nos vemos el año que viene o el otro, que seguro que como me gusta esta parte, a lo mejor nos vamos a encontrar. Pero también los años me dicen que, y lo saco a la universidad por la masividad, por el número, que al final salís con una nota y me planteo, ¿sabés? No sabés. Ahora, ¿es necesario tomar un parcial? ¿Para qué? Yo me parece que, ahora que vos decís el tema de No, evaluación. yo creo que está bueno la forma o la dinámica que vos le das a la clase, de debate o de que cada uno pueda dar su postura, porque vos nos invitás a pensar, y a mí nadie me había invitado a pensar. Entonces realmente yo he tenido muchas cursadas que por ahí no me he puesto a pensar. Más allá de que tengamos distintas posturas y cada uno defienda la suya, Eso es otra está muy cosa. Pues, interesante eso porque ahí es donde realmente queda el conocimiento, porque vos te pones a pensar de defender una postura porque la considerás que es lo correcto, de cualquier tema que sea, y está bueno también por ahí escuchar otros, y en eso uno se va enriqueciendo, ¿no? bueno, Otra a ver, yo postura, me parece, de los pares, ninguna como que está duda. buena esa dinámica. Y A bueno, está ver, bueno. más allá de Parece. la dinámica o no, bueno, pero sí, mi objetivo es un docente pensante, un docente creador, como dice Spiegel, un docente componedor. La próxima semana, como actividad de esto, yo les voy a pedir que analicen 2 protocolos de clase. ¿Qué es un protocolo de clase? Que tiene distintos grados de análisis, pero yo lo que pretendo es, en esos protocolos que analicen el manejo de los tiempos áulicos, que ahora lo vamos a ver, y la distribución del espacio. ¿Qué es un protocolo? Es una descripción lo más exhaustiva posible del desarrollo de una clase. ¿Por qué hacemos eso más allá? ¿Lo repetí? No, ¿se me cortó a mí o se cortó en general? No, no sé, pero bueno, a ver, ¿Qué ¿qué es es distribución del espacio? ¿a qué le llamamos protocolo de clase? A un documento, que en concretamente, ¿qué contiene la primera parte? El desarrollo de Perdón, una... Sergio. Ros, no, Carmen está pidiendo que la aceptes. Bueno. Che, no me aparece, ¿eh? ¿Está Carmen? Bueno. Bueno, vamos, ¿qué es un... Carmen Potosino, ¿estás? ¿Qué es un protocolo de clase?
Concretamente es un documento, es un instrumento, es un insumo de análisis, donde tiene una primera parte que relata lo más exhaustivo posible el desarrollo de una clase. Eso es lo que pretendo que ustedes después analicen, tiempos y espacios. Que nosotros, por lo menos en esta parte, tomamos como hilo conductor el aula. Del aula, ¿qué se va a desprender? Se va a desprender la clase. Aula y clase están atravesadas por varias dimensiones. Una es la dimensión física, que tiene que ver con el espacio físico, soporte, equipamiento, ventilación, luminosidad, que en cierto modo condiciona y a la hora de plantear la clase, nos condiciona, podemos modificarla, podemos darle una vuelta de tuerca, pero en cierto modo estamos supeditados a eso. ¿Por qué? A ver, y sobre todo el equipamiento. Y les va a pasar a ustedes cuando salgan a las pistas a dar clase, que a lo mejor no van a tener un mapa para colgar en el pizarrón. Puede llegar a pasar. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, si es el lugar de trabajo, el aula, nos resulta funcional para plantear la tarea, para plantear la actividad, para plantear el desarrollo de clase. ¿Vos querés decir que si ese espacio físico tiene las condiciones dadas para desarrollar, como por ejemplo se planteó una de las chicas que hicieron, el de poner el mapa en el piso? Bueno, a ver, vamos a pararnos en la ¿Eso te foto referís? esa, en la foto que vimos. La pongo de nuevo, si no... Bueno, acá no... quiero ver la otra. Espérate, déjame ver a ver si la puedo... Si la puedo ver. Bueno, pero por ejemplo, en esa aula no se podría poner en el medio, o tal vez sí, justo en el pasillo, A ver, si el mapa. hablamos de funcionalidad, esa aula, con los bancos atornillados al piso, deja de ser funcional y no me queda más remedio que adaptarme a eso, porque clase tengo que dar. Ya está condicionada. Ninguna duda que está condicionado. Eso no implica que sea determinante, pero sí condiciona. A ver. Ahí la No, palabra de determinante no, porque vos de última podés hacer a los alumnos, los podés hacer parar, o lo podés hacer salir al patio. Lo del tema del mapa en el piso se puede desarrollar por ahí en otro espacio físico, puede ser en un aula, ponele esas, no sé si están todavía, pero esas salas de video, antes se llevaba el video al salón, pero sí, se Pero puede... el agrupamiento no te también, permite otro tipo de agrupamiento. sí, pero también tenemos que tener en cuenta, y ahí me voy a lo que vimos el año pasado, la gramática y la cultura institucional de ese establecimiento. Sí, sí, sí. Que en cierto modo condiciona. Sí. Y condiciona y tiene que ver con la supervisión que a veces hacen los directivos o las autoridades o el jefe de preceptores. Bueno, por eso, vos sabés que cuando vos dijiste la otra vez, dijeron lo del mapa, yo me quedé pensando después, porque yo me acuerdo cuando iba al colegio, el tema de los mapas era pero una cosa que
desde el momento que se sacaba de la sala de mapas, era cuidarlo, no se podía, se tenía ciertos cuidados, hablo del colegio donde yo fui, ¿no? Porque había, no sé si pasa en todos, pero en el colegio normal me acuerdo que tenían muchos mapas, Había una muy mapoteca. antiguos incluso, no sé si siguen estando, pero tenían un mayor cuidado con el tema y te lo recalcaban todo el tiempo, ni Bueno, ahí de darte a ver, el permiso ese de ponerlo en el piso. son condicionantes, si bien adentro del aula, y depende de la infraestructura, favorece, dificulta. Pero toda esa gramática, toda esa cultura que machacamos el año pasado, la tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar, a la hora de hacer un planteo. A ver, lo que vimos el año pasado, no está dado en vano, me puede gustar, no me puede gustar, pero nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a posicionarnos en la institución. Ahora, nos quedan dos caminos, porque también es muy usual que si retiramos un libro de biblioteca, si retiramos un mapa, caemos en la otra. Si nos toca las últimas horas, 10 minutos antes, 15 minutos, o tenemos al bibliotecario parado en la puerta, o, ¿por qué? Porque tengo que guardar, porque yo a tal hora me voy. Sí, tal cual, tal cual. Es decir, son todos que tenemos, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta. Sí, Y incluso sí, otra de las cosas es que si vos ponele, me imagino, ¿no? Porque nunca pasé por esa experiencia, pero si vos vas a dar clase 2 días en un colegio, no podés pretender corromper mucho, porque donde por ahí vos venís cuando vos planteabas lo de la cultura, por ahí tiene ese establecimiento. Si vos venís con alguna idea diferente, por decirlo así, te van a sacar cagando. a ver, Ponele, Marianela, lo del tema de los mapas en la escuela normal. Si vos vas con la idea de poner un mapa en el colegio, en el piso, no creo que les vaya a hacer mucha gracia. Y si estás 2 depende. días dando... A ver, primero vamos a ordenar un poco los patos. De hecho, que por las características o por las trayectorias formales, ¿se acuerdan? Que vimos el año pasado. Las Y trayectorias escolares. exactamente, una es la De trayectoria Terici. real y otra cosa propia del sistema es la graduación, los niveles. Vamos a tener, no nos queda más remedio que es lo que se llamaba el profesor taxi, y más ustedes que recién arrancan. ¿Cuál es el tema? Y van a ser 2 horas en una escuela, 2 horas en otra. Claro. Van a ser 2 horas en una escuela, 2 horas en otra, y no nos queda ahora. Y ese es un consejo. Traten de ser, en el buen sentido, conductas desviantes. A veces está bueno, con fundamentos, por eso necesitamos mucho marco teórico, con fundamento, a veces está bueno romper con lo instituido. Tiene sus pros y sus contras. Por más o menos lo poco o mucho que los conozco, acá dentro de este curso, puede haber algunas conductas desviantes que quieran romper con lo instituido. Y bienvenido. Los revoltosos, decimos. No sé si revoltosos. A ver. No, si no tener una idea más clara de cómo poder transmitirle mejor el conocimiento al alumno, ustedes dicen mostrarle el mapa en el piso. Si no tenés mapa, no hay nada,
¿cómo le explica los continentes? ¿Se lo dibujaba con una tiza? Y ¿El sí, pizarrón? ¿Qué yo lo problema hay? dibujé. Y lo dibujás. Pero Pero hoy por hoy, chicos, Y si no no lo tenés que podemos comprar. hacer, o sea, no podemos decir que no existe la tecnología dentro de un aula. Partamos de la base. Cualquier chico hoy por hoy lleva un celular a un aula. Y como dice el Hay los texto, no recursos, tenemos por qué ponernos en contra de eso, sino que tenemos que saber sacarle el lado sacarle el positivo a eso. provecho. Pero guarda, también nos vamos a encontrar con directivos y nos vamos a encontrar con docentes que nos molesta el celular en el aula. sí, Ojo. todo eso también depende, es como vos decías, depende también el grupo, depende también el interés que vos generás en el alumno, porque más allá de que vos le des todas las herramientas, obviamente dada la situación de cada, o sea, en cada época vos vas a tener distintas herramientas. En este caso, por ejemplo, es el tema del celular. Por más que vos le des esa herramienta, si vos no generás en el alumno ese interés, la herramienta no le va a servir para mierda, perdón, para nada. Exactamente. Es Exactamente. así. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y no sé si es la más importante, pero tiene peso, es lo relacional en el aula. Esa trama de relaciones y esos vínculos que se crean. En general, decís vos, entre los alumnos y del alumno con el maestro. Exactamente. Exactamente. Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque les va a pasar, y a lo mejor me equivoco y estoy hablando un poco desde Esa relación también creo que se va a ir dando, me parece a mí, ¿no? Se va a ir dando a través de esa interacción, de ese interés que se genera. Cuanto más interés y más trates de involucrar al alumno y a su vez que los chicos también se involucren, porque me parece a mí, ¿no? Que los chicos también tienen que generar esa cosa de involucrar al profesor o hacerlo participar de cosas que por ahí en 2 días que vos estés en un colegio no, pero si vos agarrás una escuela y estás yendo todo el año, son chicos que vos ves todos los días, entonces esa relación tiene que ser Sí, pero ida y vuelta. nosotros no los vemos todos los días. Supónganse, ustedes toman en una escuela geografía de segundo o de tercero. 2 veces a la semana seguro, o sea, tenés. O una, porque tenés 2 módulos y vas a ir un día por semana. Depende de la carga horaria que tengas en esa escuela, va a ser el grado de pertinencia que tengas con esa escuela. Sí, eso, perdón Sergio, eso es verdad. Me ha pasado de tener 2 horas de biología en la escuela y por más que vos intentes hacer esa relación, los ves tan poco que te cuesta un montón. Y hoy por hoy, siendo preceptora en una escuela, al verlos todos los días, saliendo de la virtualidad, es una relación que se da que no se compara, pero... Empezás a sacar otras cosas. Sí, sí. Pero bueno, ese vínculo de relaciones entiendo que se crea. Y les va a pasar, y ya paso al otro tema, y les va a pasar, o por lo menos me pasó a mí, que vamos a dar clase a un curso y vamos contentos. Y vamos a otro curso y estamos mirando el reloj a ver cuándo nos podemos ir. Pero a nosotros como alumnos también nos ha pasado, creo, que hemos esperado el profesor, el piola, el que, viste, ese que uno se siente más tranquila, más liberal, también nos ha pasado, de esperar que a ver cuándo se termina la hora de ese profesor. Bueno, eso se construye, y tiene que ver
a la hora de desarrollar la arquitectura de la clase. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos arquitectura de la clase? A esa dinámica diaria y a esos imprevistos que se pueden dar en la clase, que va a ser tema de la próxima, donde, si bien hay que planificar, tenemos que actuar, a veces actuar en el momento, como dice Sanjurjo, y sin pensarlo. Es decir, la espontaneidad también hace. Por eso es importante la formación. Y también es importante la experiencia. Porque no tenemos que... Ahora estamos de manera virtual. Pero también no se olviden que nosotros, yo docente, ustedes docentes, tenemos que ver a 20 o a 30 chicos sentados en un aula. Y tenemos 30 ojos que nos están mirando. Ojo. Eso es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y cómo reaccionamos ante un langa, un traga, un hinchapelota, que nos puede salir bien o nos puede salir mal o más o menos. No hay recetas, pero a veces, una actitud de un alumno puede desestabilizar la clase, ¿o no? Sí, obvio. ¿No les pasó? Sí. Pegaba el grito uno porque vi un bicho, por eso, se estabilizó todo. No sé, ¿eh? Sí, Y profe. también, Ahora es más que un vago, que está en una esquina y empieza a romper el, no sé, y ya se le pegan los otros y te desconcentra toda la clase. pero ojo, Bueno, pero por eso ahí tendría que ver eso del elemento que decíamos recién del recurso del teléfono. Si el teléfono, si vos generas en el alumno ese interés de esa cosa de querer interactuar, puede ser también que te va, calculo, ¿no? Te va a pasar seguramente de que ese recurso lo utilicen para paviar. Y eso va a enganchar a más de uno, no solamente porque... Bueno, ahí tenés por que ver ahí, la posibilidad de usar ese recurso en ese momento, de cómo vos le podés sacar un beneficio. O sea, el pibe está usando el celular y le preguntás una pregunta. sí, el tema va a ser Volvé a la clase. no deja de ser difícil, son O sea, 30. no está escrito en a la ver, Por ahí te pero pasa eso tiene algunas que aulas que ver, tenés hasta 40. se va haciendo en la clase. Y después pero cuando va conociendo a los veces alumnos, ya va Tiene teniendo mucho que una ver idea. con la posición docente. ninguna duda. Muchas veces el profesor, a veces falla la técnica de la tecnología, porque me ha pasado, y vos querés implementar, por ejemplo, los celulares, pero resulta que te das cuenta de que lo que ellos tenían eran todo descargados, pero no tenían internet, y muchas otras cosas más, y las escuelas no están preparadas para solventar dispositivos. Eso es otra historia. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de... Pero Sergio, tengo una pregunta. Sí, Pero frente a 3 personalidades distintas, que obviamente en una clase tenés distintos intereses y no a todos les va a interesar lo mismo. sí. Pero los contenidos medianamente los tenés que impartir a todos de la misma manera y lograr que ese hinchapelota te preste atención o algo de lo que está diciendo le genere una curiosidad, algo. ¿Cómo Ninguna lográs duda, eso? ninguna duda. Tenés que tener mucha cintura para llegar a todos desde el lugar donde uno está. Es muy difícil, digo. Por eso Más se allá estudia del la parte conocimiento. teórica. Yo los utilizaría como integrantes de un grupo a cada uno y que lleven adelante X tarea.
Puede a cada ser. uno de ellos. Van a encontrar, en esto no hay recetas. En esto no hay recetas. Y Improvisación. no hay recetas y el espacio también está condicionando el comportamiento o no. Y también la otra, que generalmente se recurre, hoy amonestaciones no existen, el cuaderno de firmas no sirve para nada. De última, que estoy en las antípodas, es el disciplinamiento con la nota. Ojo con eso también. Pero me parece que otra de las cosas que hasta ahora no trabajamos, y tan o más importante que el espacio en la clase, en el trabajo áulico, es el manejo o la administración del tiempo. Yo diría hasta fundamental. De hecho, quien es el responsable de la administración del tiempo es el docente. Ahora, ¿lo puede administrar? ¿Quién maneja los tiempos en el aula? Le puedo garantizar que manejar los tiempos, digo manejar, no sé si, no me gusta la palabra, pero no se me ocurre otra, y controlar tampoco me gusta. Administrar Conducir los los tiempos. tiempos. ¿Cómo? Conducir. Sí. Para no hacerlo tan Valorar fácil. los tiempos. ¿Cómo? Valorar los tiempos. Coordinar. O coordinar también puede ser, es el docente. ¿Están de acuerdo? No, del todo no, porque los chicos te manejan el tiempo también. Por eso generalmente yo, desde mi punto de vista, cuando uno se presenta ante la clase con, no sé, con una secuencia, no sé, de algún tema, tenés que, más allá de que uno trata de hacer lo posible por el tema de los tiempos, como decís vos, el chico responde de una manera que te da a entender de que, por ejemplo, no fue como vos pensaste que te iba a salir perfecta la clase. De eso ninguna duda, esos son Es lo los que yo pienso. imprevistos. De Claro, hecho, es como algunos ese alumnos siempre. necesitan más tiempo para entender un concepto que vos tenés 5 minutos, por ejemplo. Vos se lo explicás rápido, no entendieron nada, nadie entendió nada, y te quedaron mirando, listo, se pasó la hora. Pero hay chicos que necesitan que haya una hora, que se lo explique con un mapa, con una foto, mostrar una Sí, por película, eso, capaz no, que no, el entiende armado mejor. de la clase, más los tiempos que tenés para explicarlo. Porque capaz que si vos estás mucho tiempo explicando una misma cosa, o algún trabajo, no sé, no sé ponerlo ahora, no tengo idea, pero depende qué trabajo, capaz que lo hiciste muy largo y el pibe se te aburrió, y capaz que lo haces corto con otras metodologías y el pibe estuvo trabajando 2 horas y fue un éxito la clase. a ver, vamos A eso me refería. a aplicar un poco, vamos a trabajar un poco la teoría. Según la concepción de enseñanza-aprendizaje, que, o por Te hago lo una menos, pregunta, Sergio, te hago una pregunta. Por ejemplo, vos querés explicar un tema, el ecosistema. Le das una fotocopia al chico que hable sobre el ecosistema y unas preguntas que responda. ¿Aprende algo? no lo sé. No le queda nada. Tu experiencia como alumno de secundario. Y depende No aprendí la nada. pregunta. Igual. Bueno, entonces No me quedó habría que nada. cambiar la dinámica. Pero ese... Yo, por ejemplo, a mi sobrina, que
termino ese dando... tema es que lo vamos a empezar a trabajar, la próxima. La arquitectura de la clase. Evidentemente, si vos me preguntás a mí, y por eso es la respuesta, vos me dijiste, le doy 3 preguntas. Yo siempre sostengo que a veces no comprendemos las consignas porque somos hijos de guía, pero lo dejamos acá y lo vamos a seguir trabajando, tenemos todo el año. Ariana había levantado la mano. Sí, yo quería comentarte, o sea, de lo que estamos hablando. A nosotros nos pasó en el último año del secundario que teníamos una profesora que entró, a darnos clase de una manera que para ella todo era rápido, era presentar el tema, sacarlo, presentar el tema, sacarlo, evaluación, viste, y así. Cuando ella se dio cuenta a fin de año que de 30 alumnos, 25 estaban desaprobados, preguntó qué era lo que pasaba. Y lo que pasaba era que ella no se tomaba el tiempo de explicar, de ver quién tenía un problema, porque cada vez que vos le preguntabas algo, te decía, yo ya lo expliqué, ¿viste? Y no se ponía a explicar. Que quiero terminar, te decía, ¿no? Me imagino, pero bueno, eso lo vamos a ir. Eso es un buen elemento. No sé si es del área de sociales, me parece que no, pero le estoy hablando a Ariadna. Es un buen elemento para trabajar en la biografía. ¿Para qué nos sirve la biografía? Para reflotar todo esto, para no repetir patrones o repetir modelos que en cierto modo nos molestaron o no nos hicieron bien. Ahora, paramos un poco desde el marco teórico. Si tomamos una postura constructivista y vygotsquiana o Feuerstein, que es lo que vamos a tratar de desarrollar no sé cuándo, pero lo vamos a desarrollar, nosotros docentes, en el momento de desarrollar la clase, nos tenemos que parar en lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próximo. Es decir, estar un pasito más adelante. Ahora, eso tiene que ver también con el tiempo áulico y cómo lo planteamos. Hay un trabajo que, si bien está hecho para escuela primaria, porque hay muy pocas investigaciones en lo que es dinámica áulica de escuela secundaria, nosotros tomamos un trabajo que está en el libro de Regina Esquivaja. No sé si vieron el texto. ¿Pudieron leer algo o...? Sí, está en la segunda parte, digamos. Exactamente. Hace un estudio, Patricia Sarle, de los tiempos áulicos. Y habla de un tiempo instructivo, un tiempo inerte y un tiempo no instructivo. Con el tiempo no instructivo, dentro de esas 4 horas y media o 5 que el chico está en la escuela, tiene parte de tiempo no instructivo. O yo no estaría tan seguro tampoco, porque en un recreo se aprende. Acá Sarle habla de merienda, pero bueno, no es el caso de escuela secundaria. Pero a mí lo que me preocupa es el tiempo instructivo y el tiempo inerte. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos tiempo instructivo en la concepción de Sarle? Al tiempo que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser, depende del tipo de actividad, o es centrada
en el docente o es centrada en el alumno. Si la actividad o ambas o un mix. Ahora, dentro de ese tiempo instructivo, que por más que en apariencia puede ser tiempo instructivo, a lo mejor no lo es. Me estoy refiriendo a una clase expositiva. Tipo facultad, me remito a los primeros minutos de esta clase. Va el docente, desarrolla el tema, recita, pum, tocó el timbre, se fue. ¿Hubo tiempo instructivo? Pregunto. No, Para el porque no docente interactuó con los sí, alumnos. pero para los estudiantes. Puede no haber habido A aprendizaje. ver, para el docente no, pero pará. ¿Cuál es la razón de ser docente? Enseñar, Y que el otro aprenda. generar aprendizaje. Para Claro. mí es que el otro aprenda. Producir Mm. aprendizaje. ¿No? Me escucho a mí mismo, yo me amo y salgo contento. Guarda. ¿Y qué pasa si yo tiro una actividad en el aula? Una guía, por así decirlo, que hay tiempo El chico instructivo. lo va a hacer, lo va a realizar, pero que haya aprendizaje, no sé. La atención va a ser distinta ahí. Pero No, profe. Profe, pero hay- no. Tiene que haber una apuesta en común, Si, ¿o no? si Pero tiro una esto- guía, si tiro una guía, no va a haber un aprendizaje ni tampoco el alumno aprende, ni ¿Por qué tampoco no? va a entender. ¿Por qué no? Puede que Porque algunos sí aprendan. sí, algunos que investiguen, y otros, por ejemplo, tienen la casualidad de que hay profesores que utilizan mucha terminología y no entienden y es como que no les atrae. Bueno, pero eso pasa por otro lado. Estamos hablando del manejo de los tiempos. Con una guía se puede aprender, con una guía no se puede aprender. Depende cómo esté planteado la guía. Hay muchas técnicas, hay muchas formas básicas de enseñar. Pero a mí lo que estamos centrados tiempo áulico en una actividad, una guía. ¿Hay tiempo instructivo, sí o no? Y sí, cómo realizar la guía. Porque hay chicos que no saben hacer una guía y bueno, explica cómo hacer una guía. Bueno, Supone. pero, a ver, vamos a dejarlo un Partiendo de poco, vamos a asumir la responsabilidad nosotros y no le echemos la culpa al chico. Si el chico no sabe hacer una guía, es porque hay un El docente. problema es no le mío que enseñó. yo no se la expliqué. ¿Cómo le va a dar algo sin saber explicárselo primero? A ver, Tiene que un haber una tema, o darle explicación, una guía un sin no seguimiento. explicar el concepto. Antes de hacer una guía, creo que tiene que haber un conocimiento previo y Previo, empezar por obvio. eso. Después se empieza por la guía y depende la problemática que vos le des. Una guía puede tener mucho formato, creo, no sé. No solamente la pregunta a ver, práctica. vamos a centrar Sí. análisis del tiempo áulico. Es que se modifica, porque si yo le hago una pregunta fáctica al chico, por ejemplo, no sé, ¿qué es la naturaleza? Y el libro te dice, la naturaleza es tal cosa. El chico va a responder la pregunta, es re fácil. El tiempo se va a pasar volando. Un ejemplo te doy. Y si yo le hago una pregunta con alguna problemática, ya el tiempo va a ser más dinámico dentro del aula porque el chico se va a poner a pensar y ahí veo como una construcción de conocimiento. Una cosa es la construcción y otra cosa es, a ver, ¿tenemos claro qué es el tiempo instructivo? No, yo no lo tengo claro. Ni cómo. Es el tiempo que emplea el docente en el aula dando clase. Sea que el docente sea protagonista, sea que el alumno sea protagonista.
No estamos hablando si aprende o no aprende. Para el análisis vamos a separar las aguas. ¿Por qué? Porque también hay otro tiempo que aparece en el aula, que es el tiempo inerte. ¿Cuál es el tiempo inerte? Que a veces puede ser no instructivo, el hecho de, o puede ser, según cómo lo miremos, o tiempo inerte, llega el profesor, se toma 5 minutos para tomar asistencia. Es un poco lo que hice yo. Eso de tiempo instructivo no tiene un corno. Claro, no es instructivo, pero está dentro del aula. Pero está dentro del aula. Puede ser Claro. un tiempo inerte, según cómo lo miramos. Puede ser un tiempo no instructivo, según cómo lo miramos. Ahora, les va a pasar que estén en el aula y viene el preceptor, golpea la puerta o no. Perdón, chicos, les vengo a avisar que no tienen educación física y salta uno. ¿Por qué no tenemos? Y pasan 10, 15 minutos. Ese es un tiempo inerte. Claro. Sí. ¿Eh? Sí, sí. O también puede haber tiempo inerte por ausencia de actividad, aunque la haya. También puede haber tiempo inerte cuando dos en el fondo se agarraron a trompadas. ¿Qué hago? O doy clase o apaciguo las fieras. ¿Qué les va a pasar? O les va a pasar en esa transición de primaria a secundaria, que nos encontramos a lo mejor, por más que seamos escuela inclusiva, podemos tener 3 o 4 repitentes que nos despelotan la clase. Es importante. ¿Te vas a opinar? ¿Sí, pelado? Es Sí, importante. ahora entendí bien. Tiempo inerte, tiempo instructivo. Sí. O Bueno, tiempo papá, no Yo me instructivo. fui para otro lado. En ese sentido, el momento de resolver una guía depende. Mándale la vi. Pueden ¿Cómo te combinarse venía, los dos tiempos. El tiempo en el Mándale que- la vi. Hay un micrófono abierto que no se Sí, escucha hay nada un de micrófono. ella. Martina Vargas, creo que. Perdón. Están jugando los dos constantemente, Sergio, el inerte y el instructivo. Claro, al momento de resolver la guía, bueno, algunos pueden estar instruyéndose y otros no. Siempre Sí, o entra pasa, el si se ponen a hablar todos. directivo, están haciendo la guía y te entra el Sí, directivo. siguiendo con el entra el- ejemplo que nos planteaba. Es muy difícil el manejo de los tiempos. Acá estamos haciendo un análisis. A veces en apariencias hay tiempo instructivo y realmente no lo hay. Claro, sí, sí. Y es fundamental cómo a veces creemos que hay tiempo instructivo y no provoca, no todo tiempo instructivo puede generar situaciones de enseñanza y no puede generar situaciones de aprendizaje. Es decir, es muy difícil pararse en la zona de desarrollo próximo y coordinar los tiempos de enseñanza y de aprendizaje. Y me voy al ejemplo que puso Diana. Se dio cuenta tarde. Pero bueno, la variable tiempo es más que fundamental a la hora de plantear la arquitectura de la clase. Me parece que debe ser una de las cosas más difíciles con que nos enfrentamos. Ahora, lo más difícil es pararse en una clase y no saber un carajo. Pero más allá de eso, también una de las Ahí cosas sí no más... se te pasa más el tiempo, digo. Si te parás en la clase y no sabes un carajo, no se te pasa más el tiempo. me imagino. Claro, pero también o sabés mucho y no lo sabés transponer. Sí, Es decir, también.
es muy difícil lograr el equilibrio. A veces tenés mucha información y no sabes cómo hacer con toda la información que tenés. Eso es otra historia también. Sí. A ver, ¿qué es lo significativo? Porque también puedo estar hablando tiempo instructivo y tengo 3 o 4 que no están pescando una o se aburrieron. De ahí, eso tiene que ver con la actividad. Y con la planificación, me imagino también, ¿no? Tiene que ver con la Para poder planificación. abordar todos los temas que tenés planeados en el año. Sí, pero ¿sabe lo que pasa, Eugenia? Eso tiene que Sí. ver, depende de la estructura que tenga el docente. Claro. A ver, voy a hacer una pregunta respecto a esta clase y la anterior y todos los que estuvieron conmigo. ¿Yo las clases las planifico? De cierto modo sí, pero te vas por la rama y terminas como... A ver, Sí, tengo la idea. Claro, Tiene tenés una idea. planificación ahí. Medianamente, no sé si las planifico. Medianamente las No, no las planifica, profe. Usted ya tiene experiencia. Pero igualmente, por más que tenga experiencia, tiene que tener algo. La armás, No puede- la preparás, O capaz la un punteo planificás. sobre los Pero temas o eso, cosas importantes. eso tiene que Claro. ver con la estructura que tenga el docente. Profesor, Tal usted cual. también es muy desviante. ¿Cómo? Es muy desviante. También se va por otros temas también que Atrae la atención del otro. hay a veces que No uno sé no si tiene, desviante, yo eso le llamaría... no tiene Au- tanto conocimiento. Hace relaciones en de- realidad. Va relacionando. Puede tomarse como desviante o puede tomar con, a lo mejor, lo que se conoce como el proceso de enseñanza y de aprendizaje, si se da espontáneo. Sí, exactamente. Claro. Depende. Por ejemplo, Sergio, en la otra clase, cuando Eloy decía de cartografía, vos dijiste, la próxima clase, porque Eloy lo pidió, vamos a hacer cartografía. A Pero lo ver, estás planificando, o sea, estás poniendo una visión del tema próximo. no, Más ninguna allá de que por duda. ahí... No, cartografía tampoco. Ninguna duda. A ver, a mí me quedaban 2 puntas ahí. O ver reflotar, que me parece que ahí está faltando un poco el tiempo, reflotar el concepto de tiempo y trabajar un poco, internalizar esas 3 patas que forman las ciencias sociales. Repasamos espacio, o arrancar con cartografía y después trabajar tiempo. Sí, ninguna duda hubo una planificación. Ninguna duda. Pero depende me parece, de la estructura y tiene que ver también con el tiempo, de la estructura que tengamos como docentes. Claro. Claro, hay docentes que te dicen, Y- bueno, 15 minutos explico, 15 minutos hacen esto y 15 ya te lo dicen de entrada, entonces eso no se puede modificar. Como también Pero puedes eso- manejar el tiempo de una forma Claro, pero no guarda, planificada. 15 minutos, si yo doy para hacer una actividad, acá virtualmente no se presta, pero también la puedo haber terminado. La puedo haber terminado a las 10. Y esa Claro, si actividad vos no- está bien. Eso tiene que ver mucho cómo actúa o sobre qué concepción de enseñanza-aprendizaje y sobre qué dinámica se para el docente. Eso lo vamos a ver, lo van a descubrir ustedes un poco más allá que vamos a dar mediación pedagógica, que es la teoría de Feuerstein. Es la que, no sé ahora, pero hasta hace 5 años atrás, todos los colegios, los lasallanos, venían trabajando esa postura en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, que es una postura vygotsiana ayornada,
donde el contexto educa, pero también el docente está permanentemente mediando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a haber una mayor presencia de guía, o tenemos al docente más encima, pasamos de eso a una mayor autonomía del alumno. Para lograr eso, el docente debe tener bien claro el manejo del tiempo instructivo. ¿Se entendió a dónde más o menos apunto? Es decir, ¿quién debe coordinar Como que el docente manejarlo? tiene que administrar el tiempo para poder dar autonomía al alumno en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, coincido, en teoría. Coincido en teoría. Pero también les digo que depende mucho del estado de ánimo y depende mucho de las ganas que uno le ponga. Díganme Claro, era lo que algo. vos decías el año pasado. Fundamental. Depende. Y el horario que te toque. Y depende del horario que tenemos- nos toque. Los chicos a las 7:30 son unos chicos y a las 9:50 son otros. ¿Y el docente no? También. Siempre los chicos, ¿viste? Siempre, a ver, vamos a desterrar. Yo no te digo que el chico Sí, no sí. tenga su parte. Pero siempre el chico. Nosotros nos pasan cosas, tenemos frío, tenemos calor, un día nos levantamos con el pie izquierdo o con el pie derecho, pero en esa relación asimétrica siempre es el chico. Yo nunca. Es una de las cosas que me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de... Así como un día nos Nosotros teníamos, levantamos. Claro, si no, llegás a tu casa y sí, por culpa de los chicos estoy de mal humor. Por culpa de los Claro, chicos me no. pasó esto. nosotros teníamos una docente que llegaba y, no sé, por X motivo, para que no jodiéramos, en palabras burdas, era dictado. Entonces estábamos 1 hora con dictado. ¿Y eso qué es? Ay, me muero. ¿Cómo sería eso? En la dinámica áulica, ¿cómo lo interpretás vos? Un disciplinamiento. Exactamente. Claro, era un, claro, Es un disciplinamiento. castigo. Es disciplinamiento. Ahora, hay en ese uso del tiempo, que puede ser instructivo, ¿hay proceso de enseñanza? Para el docente. Sí, Sí. aprendíamos Quizás. a que no teníamos que A ver, hacer más eso, pues. ¿hay Ah, proceso igual que las en el tablas. sentido educativo de aprendizaje? ¿Qué tipo de Y no. aprendizaje? ¿Qué tipo de...? No sé, a ver, Aprendíamos, pero no algo que está en el currículum. ¿por qué? A ver, Apre- no, para. La forma de enseñanza. A ver, O si tal vez sí. yo vengo y empiezo a dictar, si estoy dando una clase de geografía, y calculo que tengo que dictar de geografía. ¿O no? Claro, pero eso no significa que yo vaya a aprender eso. ¿Y por qué no? Nosotros aprendíamos a no... Para. Claro, bueno, No, 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 no. puede. Una cosa, yo estoy haciendo este curso porque yo quiero, porque tengo ganas, entonces tengo un objetivo, ¿no es cierto? Entonces yo tomaría eso es lo que me estás dando vos, para hacerlo parte de mí, para poder después desarrollarlo en una clase. Distinto sería en una escuela, en un secundario, que los chicos van porque están obligados.
Sí, Yo creo que hay un poco de también. enseñanza igual en el tema, porque hay que, si bien hoy en día está todo el tema del constructivismo muy de pie, con el tema de la nueva educación, vamos al caso, cuando a mí me parecía la geografía y la historia, cuando yo iba a secundaria me parecía una materia aburrida, a mí me interesó de grande, pero de cierto modo, yo tenía un profesor que me tiraba un libro, y por más que dictaba y vos copiabas, si bien no te interesaba el tema, pero de cierto modo algo te quedaba, un poco A de eso es lo que rendimiento voy. de vida. Puede haber en ese dictado tomado como de disciplinamiento, puede haber un proceso de enseñanza y puede haber un proceso de aprendizaje. Ahora, ¿por qué no tomás? Pero me parece que ahí le faltan las ganas al profesor. Sí, pero De eso la es que lo vos que... decías que tenés que tener ganas. Bueno, Ahí vas sin ganas, porque si Eso solamente es como estás con intención de ¿y por leer qué? A ver, ¿y por qué no barajás la otra posibilidad que no conocía el tema? Claro, puede ser como una O que, presentación de la teoría también, para o que después no lo elaborar sabía, o que no lo presentaciones. sabía transponer, dicto. Claro. Guarda. Lo más fácil, va por lo Bueno, fácil. algún profesor una vez nos dijo que el conocimiento es disciplinamiento también. Si uno sabe del tema, sabes manejar el aula o la situación. ¿O Me acuerdo no? de esa frase. ¿O no? ¿O no? Siempre hay ¿O imprevistos. no? Siempre. ¿O no? ¿O no? Pero, ¿por qué no barajan esa posibilidad de que a lo mejor no conocía el tema y dictaba? También nos ha pasado. Sí. También pasa. Y bueno, si yo copio, Sí, y si yo pasa hoy en copio, día. algo a lo mejor me queda, pero también puedo hacer como que escribo. Y eso lo asocio con el espacio. Depende de dónde me siento. Depende de dónde se para el docente al momento de La desarrollar la formación clase. del docente. Bueno, pero eso Ahí se incide, necesita. creo, 100% la formación del docente también, esa forma. Mira, yo te voy a decir una cosa. En la época que yo estudiaba, me preguntan en Amagio, que venimos de la misma formación. Supuestamente nosotros, y acá voy a hacer un poco y nos pasa a todos, quien viene formado del Joaquín B. González, tiene un plus. A nosotros nos formaron todos profesores, por lo menos en geografía, que venían del Joaquín B. González. Supuestamente, y en cierto modo los que egresamos del 115 de Varadero, o algunos fanáticos nos jactamos de eso. Pero también una profesora que venía de Joaquín B. González dictaba de una enciclopedia. Guarda. Y Me parece que yo no demonizaría nada, como que puede ser un recurso, pero si eso es lo único si a está bien. través de eso es lo Por único eso que como yo a uno veces el aprende, dictado, no sé si tomarlo como disciplinamiento. No lo sé. Tampoco Bueno, pero sé ahí hay conceptos que si vos se da el necesitas proceso de... ¿Cómo, Marianela? en este contexto, que hay conceptos que vos por ahí tenés que transmitírselos de manera exacta, no te da la pauta de abrir un debate ni nada, lo haces así a través del dictado, me parece a mí, no sé. Yo Claro, tuve, esta profesora de pero dictado tuve, y yo hay cosas que me quedaron y hay cosas que no. Pero te voy a decir algo, Marianela. Estamos o vamos a orientarnos a la clase de sociales. Sociales no tiene nada exacto, salvo la cartografía. Salvo la geografía cuantitativa, que algo van a trabajar.
Y caemos de nuevo en el conocimiento didáctico del contenido. Y para eso tenemos que tener un componente epistemológico, que eso nos va a ayudar a. Y eso tiene que ver con la administración del tiempo áulico, que me parece que es una de las cosas, Perdón, Sergio, eso que decían las chicas hoy cuando hablábamos del tema de cómo estaban organizados los bancos, y si vos por ahí manejás el tema del dictado por una cuestión de mantener a los chicos organizados, calmados, ponele, tampoco está mal, porque si te toca un grupo muy revoltoso y no lográs conseguir que ellos tener una dinámica con los chicos, por ahí de esa manera más tranquila podés conseguir que los chicos tengan o capten más el conocimiento o lo que vos le querés transmitir, que de una manera por ahí interactuando, calculo, no sé, me imagino. Me parece que puede ser un punto de partida, pero no un fin en sí mismo. Se puede partir de ahí, pero si lo único que haces es eso, a mí no me quedó nada, por ejemplo, si no me yendo a la preguntás, bibliografía. si me preguntás desde mi concepción, no lo veo. No lo veo Digo, no sé si está mal. que haya una por ahí. aprehensión del contenido. Y más en las disciplinas sociales. Yo creo que serviría de base para un próximo trabajo que trate de utilizar esos conocimientos para poder ubicar otros y hacer como una fusión. Son formas. Eso lo vamos a ir viendo la próxima y la próxima. Pero, como para... Pero si el docente, Sergio, te hago una pregunta. Si el docente, por una cuestión de desconocimiento, que nos puede suceder a todos, tiene que abordar un tema y decide dictarlo porque realmente no lo maneja. Si yo como docente no lo manejo, Ponete por más que estudiado. haga Yo te digo, ponete el dictado, estudiado. claro, por más que haga el dictado, frente a cualquier pregunta, tampoco voy a poder transponer el conocimiento. O sea, van las ganas. Exactamente. Porque me parece que... Claro. Siempre va a ser así, que el hecho de que vos vayas o sea, tomes como recurso el dictado, sea porque vos no tenés conocimiento de ese tema o de lo que estés dando. Porque Puede ser nosotros, un por ejemplo, posicionamiento con docente Luciano también. nos pasa así, que él, hay una clase que él, desarrolla el texto que nos da, y en la otra clase, por ejemplo, nosotros interactuamos, participamos por ahí más nosotros, lo que sea, preguntas, por ahí alguna puesta en común. Pero no hay dictado. No Pero no es un dictado. Pero, no, No, por eso los digo, no es un conceptos. dictado, pero Los él conceptos expone dices, y eso y nada más. Sí, es cierto. A ver, Que por son ahí, formas de abordarlo. Luciano por ahí dice, Generalmente, perdón. Esto es así, dice Luciano, y no lo saca de eso. El concepto es este, no hay otro. Un ejemplo estaba dando por lo que comentaba pero eso Marianela. tiene que ver. Es como la química. Desde dónde, a ver, si ustedes me preguntan Son posicionamientos docentes también. respecto a Luciano, te diría que hoy, si hablamos de geografía pura, me puede gustar el enfoque o no, pero es el que mejor, o llamémosle, el que más actualizado está. Sí, vos sabés que yo lo noto como muy abierto en lo que es conocimiento. Lo pasamos al castellano básico. Él tiene mucho marco teórico y está bueno porque te lo hace problematizar en la realidad. Como decía Mariela el otro día, que pasaba con su hija, creo. Que por ahí el conocimiento, ¿te acordás que vos le comentaste? Sí. Y bueno, me quedó eso como en otra edad, quizás, no sé qué edad tiene tu hija, pero como que lo puede trasladar a lo que pasa hoy en día, a una problemática actual. Sí. Entonces, por ahí está bueno eso. A mí me llamó mucho la atención porque nosotros no nos formamos de esa manera.
Entonces te llama la atención cómo él hace, cómo selecciona temas y demás, y la forma en la que él los presenta para que los chicos se interesen. Trabaja No, no, mucho sí, con, sí, lo sí. traslada mucho la realidad. Sí. Porque una Claro, mucho fotografía radical, lo de- el recurso periodístico, las noticias, la actualidad, cuestiones que por ahí. Claro, sí, Funciona sí. por ahí los temas, los funciona más con lo que está pasando hoy en día. Pero por eso te decía, él si bien expone un tema desde donde él solamente habla, ponele, en la primera clase donde él solamente habla, no quiere decir que porque use ese método no se aprenda, porque a mí, por ejemplo, me pasa que No, no, como yo no, incluso no, te no, lo yo te planteé, estoy- el texto que él nos había dado, yo lo leí, lo recontraleí, no entendía nada. Te digo la verdad, o sea, tenía una idea de qué se trataba, pero me recontra costó. Cuando él dio la primera clase que expuso el texto que había dado, dije, no era, ¿viste? Sí, era una pavada. No, no, sí, es lo Fue como lógico. que a pero uno viste también que le fue más fácil. sí, cada vez que lo vas leyendo siempre encontrás algo nuevo y eso es No, lo que no, tiene de no, bueno. pero Sí. es lo lógico. Pero bueno, no sé qué hora es, chicos. 9:30. Son las 21:25. Nos Bueno, fuimos re lejos. yo, como para dar el cierre a todo esto, el espacio, a ver, ¿desde dónde miramos el aula? Desde la dimensión física, funcional, temporal y relacional que a veces no se tiene en cuenta. El espacio nos condiciona a la hora de plantear, pero lo que más me interesa hoy, ¿quedó claro o medianamente claro el tiempo en el aula? Sí. Y desde el marco teórico, los 3 tipos de tiempo y la transición entre uno y otro, que es medianamente difícil. ¿Nos sirve esto a nosotros, futuros docentes? Y creo que son las herramientas que uno tiene que planificar a la hora de posicionarse en una clase. Sí, ninguna Sí, te duda. sirve, pero Ninguna duda, pero a veces te das cuenta, a Y los veces elementos a tener en cuenta también. claro. A ver, ¿para qué carajo me importa si una escuela tiene problemas o no? ¿En qué me cambia a mí? ¿Para qué lo tengo que estudiar? ¿Me da lo mismo el salón que tenga los bancos atornillados o no? Es decir, Claro, no. Hay que tenerlo en cuenta. También algo que de la foto que mostraste, que esté todo rayado, ya te da una imagen de qué relación tienen los estudiantes con el espacio físico. También. también. Yo no lo dije. ¿y a vos qué te parece que puede Eso llegar a es, ser? El que quiera desconectarse, chicos, desconéctese porque no. ¿Y a vos qué te parece? y no, que no quieren estar ahí, o que no les interesa, De o no rebeldía. lo cuidan. Claro, además. Capaz que no es que no le Eso interese, también es algo a capaz tener que en cuenta. el exterior también tiene mucho que ver. ¿Y por qué no puede ser De una expresión. forma, y por qué no puede ser una forma de expresión típico del adolescente? Tal cual, la edad, sí. Sí. A ver, A nosotros una vez iba nos a hicieron decir pintar algo que la ya este curso me social. agarró para la joda el año pasado, cuando hablé de Hay que ver que hay street igual. y depende de la época. Sergio, a nosotros una vez nos hicieron pintar la escuela industrial, me Sí. acuerdo, y no la rayamos nunca más, Bueno, porque depende. estuvimos un día entero, nos recansamos, pintamos todo, bueno, no, Sí, nunca más. ahí eso da para el análisis. Ahora, ¿se acuerda del año pasado cuando yo hablé con las mismas fotos que les voy a pasar factura, que la única que me dio bola fue Maggie? Yo hablé de pupitre marrón
¿Escucharon alguna vez esa canción? Sí. No. No, yo no la escuché, pero me acuerdo de esa clase. Bueno. Entonces, responde también a veces a la cultura propia del adolescente. ¿Eh? Ojo. De rebeldía, sí. De adolescente. Hay un libro muy lindo que no sé si lo van a trabajar en psicología o no. Es un libro viejo, pues lo estudié en la época mía, que es La adolescencia normal de Arminda Verasturi. Que yo se lo recomiendo para las mamás y los papás de chicos adolescentes. Si bien puede haber un desfasaje, pero está bueno. Y bueno, son propios de las características, pero también digo que si un chico está rayando una pared, está rompiendo algo, hay un adulto que está de espalda. Guarda. Y Interesante. vamos a dar